dos grupos, uno de enfermos de cáncer y otro sin cáncer. Y luego voy a explorar el antecedente de hábito de fumar con fines comparativos. Si hago este tipo de estudio, es lo que se llama estudio de casos y controles. Entonces, fíjense, ya tengo dos situaciones de acuerdo a lo que yo planteé en mi hipótesis para escoger el diseño. Ejemplo 1, dice. Si se va a realizar un estudio en el que se quiere relacionar la exposición de los mineros al polvo de la mina y el desarrollo de problemas respiratorios, se tendrá que formar dos grupos de acuerdo a la exposición. Un grupo de expuestos al polvo de la mina, que son los mineros, y otro grupo de no expuestos al polvo de la mina, que pueden ser, por ejemplo, los agricultores. Entonces, como yo estoy formando el grupo de acuerdo a la exposición, que están expuestos al polvo de mina, mi estudio será de cohortes. Entonces, aquí tengo yo un estudio de cohortes porque estoy conformando los grupos de acuerdo a la exposición. ¿Cuál es el esquema de este estudio? Aquí tengo la población objeto de estudio y luego excluido a los enfermos. O sea que aquí al inicio de la población yo voy a sacar a todos aquellos que estén libres de enfermedad o resultado para poder conformar mis grupos de acuerdo a la presencia o no del factor de riesgo. Entonces, los que no tienen enfermedad, ¿quiénes tienen el factor y quiénes no lo tienen? Y aquí está el inicio. Conformación de grupos al inicio del estudio de acuerdo con la exposición al factor de riesgo. Entonces, una vez que ya he establecido los dos grupos de acuerdo al factor, hago un seguimiento. Y al final del seguimiento voy a tener ¿qué cosa? En el grupo que tienen el factor de riesgo va a haber enfermos y sanos, igual en el que no tienen el factor también va a haber enfermos y sanos. Entonces, ese es el esquema. Miren, aquí en el otro, acá. Comparando con el longitudinal, para que no se confundan, porque estos se confunden mucho. Acá hay una población en la que se selecciona una cohorte y hay un seguimiento. Acá no se conforma ningún grupo, miren. Selección de una cohorte. Acá al inicio se conforman los grupos, uno con el factor y otro sin el factor. Y se han formado los grupos con las personas libres de la enfermedad o resultado. Aquí, por supuesto, para el futuro, ya tengo mis 4 casillas, ¿no? Factor de riesgo positivo y negativo, entre los que tenían el factor, y los que tenían el factor negativo también tengo, ¿no? Enfermos y sanos. Entonces, esto es lo que me va a permitir hacer la medición del riesgo relativo, igual que acá. Pero acá, ¿cuál es el detalle? Aquí hay un seguimiento, no se conforma ningún grupo, solamente la clasificación que se hace en el análisis. Ya habíamos hablado un poco de la cohorte. Decíamos acá, por ejemplo, selección de una cohorte, ¿no? Y ese es estudio de cohortes. Son 2 cohortes que se seleccionan, una con el factor y otra sin el factor. Aquí tenemos entonces al inicio de la exposición y al final la medición del resultado. Tenemos el grupo que está no expuesto y el grupo de expuestos. Se hace un seguimiento y al final del seguimiento encontramos que hay uno. Hay uno que tiene el efecto o resultado en el grupo de control, en el grupo que no tenía la exposición. Y el de abajo es el grupo de expuestos. Son los que tienen la exposición y ahí vimos que hay 3 casos del evento que estamos controlando. Entonces, es importante que notemos que la conformación de grupo es por exposición. Aquí vamos a ver, antes hablábamos de cohorte dinámica, ¿no? Tenemos 2 tipos de cohorte, la cohorte fija y la cohorte dinámica. ¿Cómo es la cohorte fija? La cohorte fija es que todos inician la observación juntos, todos los casos. Se juntan y tienen un mismo punto de inicio. Eso es lo que se llama cohorte fija. En cambio, la cohorte dinámica, ¿qué quiere decir? No todos comienzan al mismo tiempo, unos comienzan después. Aquí tenemos entonces que comienzan después y por eso que la medida que se calcula para una cohorte dinámica es diferente de la otra que hacíamos de la incidencia, porque cada una aporta un tiempo distinto.
Generalmente lo que hacemos nosotros es manejamos como si fueran cortes fijas, pero cuando hay estudios más detallados, la medida que tenemos que usar acá es la densidad de incidencia para medir exactamente cuánto ha sido el tiempo que ha aportado cada uno. Este tipo de cohortes, de acuerdo al tiempo donde se elabora o se separa la cohorte, van a determinar el tipo de estudio de cohortes que es, ¿no? Por ejemplo, ese es el inicio del estudio y este es el final. La I es el inicio y la F es el final. Entonces, por ejemplo, si yo inicio mi estudio en el presente y se dirige hacia el futuro, hay un seguimiento hacia el futuro, donde está el fin del estudio, se llama cohortes concurrentes o prospectivas, porque todo va hacia el futuro. En otra, separo en el pasado la cohorte y llego hasta el presente, y se llama cohorte no concurrente o retrospectiva. En la otra, miren, el fin del estudio está en el presente. En otra, separo la cohorte en el pasado, pasa por el presente y en el futuro es que termina. Entonces, en este caso estamos hablando de las cohortes histórico-prospectivas o ambipectivas. Entonces, tienen su nombre de acuerdo a su formación en el tiempo. Pero el hecho de que yo organice mi cohorte en el pasado, siempre va a ser de acuerdo a la exposición al factor de riesgo. No voy a pensar que voy a hacer la cohorte en el pasado por el resultado que encuentro. No, es de acuerdo al factor de exposición. Siempre en los estudios de cohorte se van a conformar los grupos de acuerdo a la exposición. Ahora, fíjense ustedes, también aquí hay que notar que no todo lo retrospectivo es casos y controles. Aquí hay cohortes retrospectivas, pero es porque se forma la cohorte en el pasado, pero no es el retrospectivo de un estudio de casos y controles, ¿no? Pero algunas personas escuchan retrospectivo e inmediatamente piensan en estudio de casos y controles. ¿Qué características van a tener los estudios de cohortes? Al inicio del estudio se conforman grupos, de acuerdo con la exposición del factor, pero no deben tener el efecto o resultado que se debe evaluar. Entonces, tiene que estar bien establecido. ¿Qué más? Se establece un periodo de observación o seguimiento, ¿no? Durante el seguimiento, los participantes del estudio pueden ocurrir una de las siguientes condiciones. Se presenta el evento de estudio y pasa a ser un caso llamado caso incidente. Los sujetos se pierden durante el seguimiento o puede ocurrir la muerte de alguno de ellos. Entonces tenemos 3 caminos importantes. ¿Qué más? Requiere de muchos sujetos de estudio. Todo lo que tiene seguimiento requiere muchos sujetos, porque ya hemos dicho que se pueden perder por distintas causas. Entonces, para que tenga validez el estudio, no se tiene que estar, para que tenga validez no se deben perder muchos sujetos, o si se pierden, que todavía el número justifique, ¿no?, la validez del estudio. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué situaciones vamos a usar ese tipo de estudios. Ese estudio es bueno cuando las enfermedades son frecuentes, ¿no? La asociación que encontramos, hemos dicho que todas las asociaciones de los estudios observacionales son de tipo estadístico. En los estudios de corte prospectivos también son parecidos a los ensayos clínicos, ¿no? En que los sujetos de estudio son seguidos durante toda la exposición hasta la experimentación, ¿no? Y esos están más o menos, tratan de simular lo que es el experimento. Acuérdense que no siempre se puede experimentar. Entonces, estos estudios observacionales, especialmente el de cohortes, trata de simular el experimento, ¿no? Para que pueda tener más cercanía al resultado. La diferencia es que no hay la manipulación de variables. ¿Qué ventajas tiene un estudio de cohortes? El estudio de cohortes tiene un error mínimo en la determinación del factor de riesgo. Claro, porque yo de acuerdo a la presencia del factor de riesgo es que voy a conformar mi grupo de estudio. Entonces, ahí hay poco error en la determinación del factor de riesgo, ¿no? Y esta determinación se va a poder comprobar durante todo el monitoreo, todo el seguimiento, y voy a poder calcular mi incidencia, ¿no?
¿Qué más? Se puede establecer la temporalidad, porque tengo el factor y después la aparición, ya se sabe que uno es antes que el otro, entonces se puede establecer una relación de temporalidad. También tiene la característica de estos estudios muy confiables y en algunos casos también es factible la generalización, sobre todo cuando se toman muestras representativas de la población. ¿Qué desventajas tiene? Que la conformación de los grupos puede ser algo dificultosa y requiere muchos sujetos. Como hay un seguimiento, hay un monitoreo que tiene que ejecutarlo tanto el investigador o su grupo de apoyo, estos tienen un costo más alto, porque siempre va a tener que pagarse personal para que haga este monitoreo. Después, también requieren mayor tiempo para su ejecución, porque hay que complementar o completar el seguimiento. No son adecuados para enfermedades de larga latencia. Claro, si para que se presente una enfermedad tiene que pasar tantos años, entonces ya no es válido, porque si no tendría que tener mucho tiempo observándose, con todos los riesgos de las pérdidas y todo lo demás, ¿no? Y sería excesivamente costoso. También la exposición puede cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si se van de viaje o si era una persona que fumaba y de repente dice, no, ya no quiero fumar porque me he dado cuenta que de verdad que hace daño. Entonces, si estaba en el grupo de fumadores, ahí les va a quedar uno menos, ¿no? Porque ha cambiado su exposición, ya no quiere exponerse al humo del tabaco. Y bueno, las pérdidas que pueden ocurrir, ¿no? Que se pueden, tanto pues, se pueden morir como pueden irse a otro lado a estudiar, a trabajar. Aquí tenemos la aplicación de estos estudios. Por ejemplo, dice sobrepeso y obesidad como factores de riesgo de los estados hipertensivos del embarazo, estudio de cohortes retrospectivo. Y miren, acá dice objetivos, determinar si el sobrepeso y o la obesidad materna al inicio de la gestación se asocian con un incremento del riesgo de padecer algún estado hipertensivo del embarazo en una población del sur de España. El método estudio de cohortes retrospectivos, o sea que se ha formado la cohorte en el pasado, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Se estudiaron 4.711 casos en los cuales se había registrado el índice de masa corporal al inicio de la gestación. Los grupos de estudio, ha habido grupos con sobrepeso, obesidad al inicio de la gestación. El grupo control, que ha estado formado por personas con índice de masa corporal normal al inicio de la gestación. Y en cada uno de ellos se calculó los riesgos de presentar los estados hipertensivos. Acá hay otro que dice, asociación entre el tiempo de enfermedad previo a la broncoscopía y tiempo de alta postbroncoscopía en pacientes pediátricos con aspiración de cuerpo extraño. Estudio de cohorte retrospectivo en un centro de referencia peruano. El estudio se hizo del 2014 al 2019. Miren lo que dice, material y métodos, estudio de cohorte retrospectivo. El estudio y la revisión de historias clínicas se realizó en el Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima. Se revisaron 324 historias, de las cuales 138 fueron seleccionadas por contar con diagnóstico de cuerpo extraño en varias áreas y estar adecuadamente llenadas. Entonces, fíjense ustedes la aplicación de ese tipo de estudios. Miren, en los dos casos ha sido una cohorte retrospectiva, porque claro, es mucho menos costoso. No es menos costoso porque yo solamente reviso historias clínicas, archivos y trato de reconstruir, ¿no? Pero fíjense, los han catalogado a los grupos con sobrepeso, o sea, con los que tenían el diagnóstico de cuerpo extraño en las vías aéreas, ¿no? La presencia o no de cuerpo extraño en las vías aéreas. Tenemos el otro ejemplo. Para el otro ejemplo dice, si se quiere estudiar el problema de la desnutrición y su relación con la lactancia materna, condiciones sanitarias y enfermedades previas, se tendrá que formar dos grupos de acuerdo con el resultado, ¿no? Con desnutrición y sin desnutrición. Y en ambos grupos se explora el antecedente de lactancia, de condiciones sanitarias y de enfermedades previas. Entonces, si tiene estas características mi estudio, entonces estoy hablando de un estudio de casos y controles, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo varía
el tipo de diseño de acuerdo a lo que yo planteo, ¿no? Aquí tenemos el esquema del estudio de casos y controles. Miren, acá se inicia en el presente, conformación de grupos al inicio del estudio de acuerdo con el efecto o resultado. Por eso que tenemos los casos y tenemos los controles. Luego, en el pasado se busca el antecedente del factor de riesgo. Y de acuerdo a eso, voy a poder hacer la medición con el OR. Entonces, fíjense ustedes que esto va en un sentido contrario, del presente hacia el pasado. Aquí les he traído el estudio transversal y el casos y controles, porque esto es lo que más se equivocan cuando viene la evaluación. Yo no sé por qué se equivocan tanto, pero miren, aquí está el de casos y controles, que el inicio es en el presente y se busca el factor en el pasado, se busca el antecedente, se busca el factor de riesgo, ¿no? Todo en el pasado. En cambio, en el transversal no, el transversal puede ser en el presente, en el pasado, pero acá no se conforma ningún grupo. Aquí nomás es una sola medición a todos y luego se clasifica en el análisis, libres de enfermedad o con enfermedad o resultado. Pero esto ya es después. Y luego, lógicamente, para sacar el jugo al estudio, hago la comparación y también puedo calcular las medidas correspondientes. En el estudio de casos y controles, ¿qué es lo que voy a encontrar? Aquí se trata de establecer una asociación entre un efecto y una o varias exposiciones. ¿Se acuerdan? Habíamos visto desnutrición y estábamos ligándolo a los factores como lactancia materna, déficit de servicios sanitarios, ¿no? O sea, mal saneamiento, y el otro, la presencia de enfermedades previas. Entonces, estábamos buscando varios factores de riesgo frente al problema de la desnutrición, y por eso dice, ¿no? Se pretende establecer una asociación entre un efecto y puede ser una o varias exposiciones, ¿no? Y se selecciona un grupo de sujetos llamados casos que presentan la enfermedad o efecto y otro grupo de controles formado por los que no padecen la enfermedad o no tienen el efecto en estudio. Entonces ahí tenemos un grupo que son los casos aquí y acá tenemos otro que son los controles. ¿Cómo se manejan a los casos? Primero que nada, es importante establecer la definición de caso. Tenemos que definirla de la manera más exacta posible para poderlo reconocer con facilidad. En esta definición de caso tiene que haber ¿qué cosa? Criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Para poder seleccionar al grupo adecuado para los casos. ¿Voy a trabajar con casos prevalentes o con casos incidentes? Ahorita vamos a explicar después a qué llamamos un caso incidente. La fuente de casos. La fuente de casos va a salir del mismo lugar de donde no tengan las características que hemos estado mencionando. También tenemos que considerar sesgos de selección o sesgos de información. Ahora vamos a ver por qué se producen estos sesgos. Aquí, por ejemplo, hablábamos si eran casos incidentes o casos prevalentes. Por ejemplo, después de haber hecho un estudio transversal, yo voy a tener enfermos o sujetos que están enfermos o que tienen el efecto, y esos pasarían a formar parte de un estudio de casos y controles, ¿no? Entonces, los controles después ya los selecciono yo también de la población de donde han venido los casos. Pero acá hay otro que también hablaba de casos incidentes. ¿Cómo voy a tener los casos incidentes? Si yo, por ejemplo, en esta primera parte hago un estudio de cohortes, porque tengo aquí la población dividida en expuestos y no expuestos. Luego mi seguimiento y tengo con resultado y sin resultado positivo en ambos grupos. Entonces, miren, esos que tienen el resultado son los que me van a servir para tomarlos de casos, ¿no? Voy a tener aquí casos en ambos lados y son casos incidentes porque son casos nuevos que he encontrado después de haber hecho un estudio de cohortes. Entonces, eso va a ser mi grupo de casos. Y para mis controles voy a tomar una muestra de los que no han presentado el resultado y que han estado expuestos o no al factor. Entonces, aquí tengo yo muestra de controles en ambos casos y de ahí voy a separar yo los controles para tener asegurado
mi estudio. Entonces, por eso que se habla de casos prevalentes o casos incidentes. Los casos incidentes son aquellos que provienen de los controles anidados. ¿Cómo se hace la selección de controles? Los controles deben tomarse de la misma población de donde han salido los casos, ¿no? Sin tomar en cuenta la condición de exposición, simplemente se sortean aleatoriamente y se toman de la misma población, solamente con la diferencia de que no van a tener el efecto o el control, perdón, el efecto o resultado que queríamos nosotros. Entonces, simplemente se seleccionan y no tenemos que ver en cuenta si están expuestos o no, porque justamente eso es lo que se desea, que tengan una potencialidad de poder desarrollar la enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Como bien dicen, deben estar libres de enfermedad. Y también deben excluirse a los que, si bien no presentan actualmente la enfermedad, la han podido padecer previamente. Eso ya tendrían que entrar en los criterios de inclusión y exclusión. Y lo que les mencioné, que los controles deben presentar la potencialidad de desarrollar la enfermedad. O sea que cuando selecciono los controles, lo único que me interesa es que no tengan el efecto o resultado. Pueden tener el factor de exposición, eso ya es otra cosa. ¿Qué otra cosa importante debo tener en cuenta? Que la medición de las variables debe ser comparable entre los casos y los controles, ¿no? Hay otra técnica también que usamos nosotros en los estudios de casos y controles, que es lo que se llama el pareamiento. ¿Qué cosa es el pareamiento? Hemos dicho, por ejemplo, que habían sesgos, ¿no? Sesgos de selección que podrían afectar al estudio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que para los casos escojo niños y para los controles escojo personas adultas mayores por la facilidad. Entonces, eso no estaría bien, porque una cosa es estudiar el problema en niños y otra en adultos mayores. Entonces, yo para controlar el factor edad, ¿qué hago? Hago un pareamiento. Como bien dice acá, ¿qué es el pareamiento? Procedimiento de selección de controles de tal manera que sean similares a los casos en ciertas características, con la finalidad de controlar las variables que pudieran ser confusoras o producir sesgos. Como bien dice, generalmente el pareamiento se hace por sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, ocupación, etc. Por algo que yo crea que me va a distorsionar el estudio. ¿Qué ventajas tiene el pareamiento? Que me va a servir para controlar directamente todas las variables confusoras, que me va a permitir comparar solo a casos y controles que presenten el mismo nivel del posible factor de confusión. ¿Qué otra cosa más? El pareamiento facilita la identificación de controles. Otra ventaja es que mantiene la posibilidad de generalizar si la selección de los sujetos de estudio fueron adecuados para este fin. Como todo tiene lo bueno y lo malo, ¿cuál es lo malo del pareamiento? Que se debe realizarse al inicio del estudio y es irreversible, o sea que no se puede remover. ¿Qué quiere decir esto? Si yo he dicho voy a hacer un estudio con pareamiento y ya tengo mis casos y mis controles, no puedo decir, no, mejor ya no voy a hacer así porque es muy difícil para su cálculo, no voy a poder. No, ya no se puede remover. Entonces tengo que seguir adelante. El análisis que se hace en el pareamiento, el OR, se calcula de una manera diferente al que calculamos siempre, tiene otra fórmula diferente. Otra cosa que si he hecho el pareamiento por edad, entonces esa variable edad ya no la voy a utilizar en el análisis con relación al efecto, ¿no? Entonces es una variable que la neutralizo. Busco de la misma edad, se neutraliza la variable edad. Busco la variable sexo, se neutraliza la variable sexo, o sea que se van anulando las opciones de poder analizar el problema por esas variables. Entonces, cuando yo busco demasiadas características comunes, tanto en los casos como en los controles, ocurre lo que se llama un sobrepareamiento. Y entonces, cuando se controlan tantas variables, el análisis ya es muy limitado, porque ya no voy a poder hablar de edad, porque he controlado la edad, no voy a poder hablar de sexo porque he controlado la variable sexo. Entonces, ese control que se hace en el pareamiento
me impide que yo pueda seguir analizando bajo esas variables. ¿Qué ventajas tiene el estudio de casos y controles? Que son más rápidos y económicos que los estudios de cohortes, que en este caso sí son útiles para enfermedades raras, porque yo como tengo que conformar el grupo de casos y de controles, yo busco a todos los que tienen la misma característica. Entonces, todos los que tienen enfermedades raras son seleccionados para formar parte del grupo de casos. Son adecuados para enfermedades de larga latencia, porque yo como ya formo por el resultado, no tengo que esperar que se produzca el problema de salud, sino ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer es agruparlo para estudiarlo. ¿Qué otra cosa más? Pueden estudiarse varios factores simultáneamente. ¿Se acuerdan que yo les planteé lactancia materna, qué más? Enfermedades previas, ¿no? Saneamiento ambiental. Entonces, pueden estudiar varios factores a la vez. Y este estudio requiere muestras más pequeñas porque no hay pérdidas en ningún seguimiento ni nada, ¿no? Todo lo que entra se estudia. ¿Qué desventajas tiene? Que solo se puede investigar un efecto o enfermedad, que además no puede establecer temporalidad, porque no hay ningún seguimiento como en el estudio de cohortes. Tampoco puede ser una medición directa del riesgo, sino que se va a estimar mediante el OR. ¿Qué otra cosa? Que se pueden producir los sesgos, no solamente el sesgo de selección, que un poco lo controlo en el pareamiento, sino también los sesgos de información, como cuáles, por ejemplo, el sesgo de memoria. Si a mí me preguntan por algo de mucho tiempo atrás, definitivamente no lo voy a tener con mucha claridad y puedo introducir sesgos al no responder adecuadamente. Aquí tenemos los usos, ¿no? Complicaciones materno-perinatales del embarazo en primigestas adolescentes, estudio de casos y control, ¿no? Aquí dice, se dividió la población en dos grupos homogéneos de 162 participantes cada uno, escogidas aleatoriamente y distribuidas por edades, grupo caso y grupo control. Entonces, fíjense, ¿no? Acá está, como dice, se dividió en dos grupos homogéneos. El objetivo, identificar las principales complicaciones maternas y perinatales en primigestas adolescentes, ¿no? Al compararlas con un grupo de control. Acá hay otro, lactancia materna y cáncer de mama, un estudio caso-control en pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El diseño, estudio de tipo caso-control en los servicios de oncología médica y radiología. Participantes, pacientes con cáncer de mama y mujeres con mamografía VIRATS 1 y 2. Ahí tienen entonces la comparación de los sujetos de estudio, ¿no? Dos grupos que ya tienen el resultado. En estos estudios, además de identificarse la asociación, debe medirse la fuerza e intensidad de esta. Las medidas de asociación entonces son importantes. ¿Cómo es la medición del riesgo en los estudios de cohorte? Dice, los datos que se generan en los estudios de cohorte permiten obtener incidencia, por lo que se puede realizar la medición directa del riesgo mediante el uso de riesgo relativo. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, algunas investigaciones han dado como resultado que dormir menos de 8 horas afecta la actividad intelectual. En el año 2018 en Lima se desarrolló un estudio con la finalidad de establecer la relación que existe entre dormir menos de 8 horas y el bajo rendimiento académico. Para cumplir con el objetivo se conformaron dos grupos. Un grupo de 2.000 ingresantes que dormían menos de 8 horas y otro grupo de 2.000 ingresantes que dormían 8 o más horas. Luego se les observó hasta el 2019 y al finalizar el estudio se encontró que había 1.120 estudiantes con bajo rendimiento académico. 970 eran del grupo que dormían menos de 8 horas. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la exposición? La exposición va a ser dormir menos de 8 horas. ¿Y cuál es el efecto que voy a esperar? El rendimiento académico, que puede ser bajo o puede ser alto. En este caso, está viéndose un bajo rendimiento porque dice que había un mayor número de estudiantes que tenían bajo rendimiento en ese grupo de los que dormían menos de 8 horas.
Entonces construimos nuestra tablita. Aquí arriba el efecto o resultado y en el ala de las filas la exposición. La exposición, horas que duermen, menos de 8 horas más igual que 8 horas. Y el bajo rendimiento en las columnas, con bajo rendimiento y sin bajo rendimiento. Luego hacemos el cálculo del riesgo relativo. Tasa de incidencia en expuestos, o sea, 970 entre 2000, sobre la tasa de incidencia en no expuestos, 150 entre 2000. Resuelvo este ejercicio, este cálculo, y me sale 6.5. Con este 6.5, ¿cómo interpreto? Los ingresantes que duermen menos de 8 horas tienen 6.5 veces el riesgo de tener bajo rendimiento académico que los ingresantes que duermen 8 o más horas. Fíjense, esta es una interpretación completa. En las evaluaciones, nada que ver, han puesto, pero pésimo. Parece que en la práctica no se hubiese trabajado con interpretaciones. Por eso que les digo que, por favor, los que no han entendido bien la primera parte, ya de una manera autodidacta, lo repasen porque tienen que saberlo bien, porque aquí si no se les va a complicar más. Para el riesgo en el estudio de casos y controles. Entonces, los datos de los estudios, casos y controles no permiten hacer una medición directa del riesgo. Entonces, hay que estimarlo mediante el OR, ¿no? Y esta estimación es mejor cuando la enfermedad es poco frecuente. Tenemos el mismo tenor del problema que queremos ver, del bajo rendimiento académico asociado al número de horas que trabaja. Y aquí dice, ¿no? Para cumplir con el objetivo se conforman dos grupos. Un grupo estuvo conformado por 500 estudiantes que tenían bajo rendimiento y otro grupo de 500 estudiantes que tenían un rendimiento académico adecuado. Entonces ahí tenemos las dos situaciones. Entonces siempre sigue siendo el efecto, el bajo rendimiento académico y la exposición, dormir menos de 8 horas. Pero aquí ya la conformación ha sido dos grupos de 500 con bajo rendimiento y 500 con un rendimiento adecuado. Nuestra famosa tablita tetracórica, ¿no? Por favor, construyanla de esta manera. Yo no entiendo por qué han construido de otra manera. Entonces tenemos A, B, C y D tal como están en la tabla y el OR A por D sobre B por C. Tenemos entonces que sale un OR de 4.2. Entonces los ingresantes que duermen menos de 8 horas tienen 4 veces el riesgo de tener bajo rendimiento académico que los ingresantes que duermen 8 o más horas. Yo no sé por qué aquí siempre tienen 4 veces más. Yo le he dicho que el veces más no es para ese valor. Pero siempre lo siguen con el más. Ya no sé cuántas veces vamos a regresar a ver la interpretación del riesgo relativo y el OR, ¿no? Pero tienen que aprenderla bien, por favor. Creo que esta es la última. Sí, esa es la última. No sé si hay preguntas respecto a este tipo de estudios. Sí, Jimena. Profesora, tenía una consulta. ¿Cuántas características se debería considerar normalmente al momento de hacer el pareamiento y no caer en el sobrepareamiento? Depende de las variables que estés estudiando. El mínimo de características, porque acuérdate que cuando haces el pareamiento ya no puedes analizar en base a eso. No puedes presentar tus resultados de acuerdo a la edad ni de acuerdo al sexo. Eso va a depender del estudio que estés haciendo y cuántas variables tienes. Si tú ves que no te produce ningún sesgo, no tienes que hacer pareamiento.
Pero si te va a producir un sesgo, sí vas a tener que hacerlo. No hay Está un bien, número profesor. exacto. Pero si pues, tienes montones de variables, de repente puedes darte el lujo de hacer varios pareamientos. Pero si no son muchas las variables en estudio, no es bueno que lo hagas porque te vas a limitar en el análisis, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita más? Miren, revisen bien, ustedes partan a la hora que hagan el análisis de los estudios, ¿no? Comiencen primero, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la exposición? ¿Hay manipulación de variables o yo solo estoy observando? Ya, si solo se observa es un observacional. ¿Se conforman grupos al inicio del estudio? No se conforman grupos. ¿Se han conformado grupos? Sí. ¿Cómo se han conformado? ¿Por el resultado o por la exposición? Por el resultado. Ya. Si es por el resultado, estoy frente a un estudio de casos y controles. Si es por la exposición, estoy frente a un estudio de cohortes. Si no se han conformado grupos y hay un seguimiento, por ejemplo, de una observación de 1 año, 2 años, estoy frente a un estudio longitudinal, porque no se han conformado grupos, pero hay un seguimiento. Entonces, ustedes tienen que ir conociendo las características de los estudios para que ustedes puedan averiguar en los casos que se le da. No digan de frente, este es un estudio de casos y controles. No, este es un estudio. Primero tienen que identificar pasivamente todas las características y llegar a la conclusión, porque si ustedes quieren de arranque decir cuál es, se van a equivocar, porque hay veces se parece el de cohorte, se parece al experimental si no están tan atentos de una manipulación de variables. Entonces, fíjense bien, hagan sus prácticas. Ya me he dado cuenta que todos los que se han copiado las prácticas entre sí han salido mal en el examen, porque es lógico, no han razonado, no han pensado, y entonces el copiarse a las prácticas les quita la oportunidad de ejercer su razonamiento. Así es que, por favor, trabajen y denle su tiempito, porque esta segunda parte es peor que la primera y no es por asustarlos. Yo les comenté que siempre en la primera parte había una alta tasa de mortalidad y así ha sido, por más que les he dicho, no, hagan esto, hagan el otro, les hablaba y todo. Por ejemplo, en un ejercicio, calculan la tasa de ataque y después cómo miden la asociación con OR. Si la tasa de ataque es una forma de incidencia, ¿por qué van a calcular la asociación con OR? O si no, le digo, ¿qué medida puede describir el problema? ¿Y qué hacen? Ponen FER. El FER es una medición de la intervención. Como si no había ni descrito, voy a meter un FER. Ustedes no tienen idea del ciclo del análisis. Si ustedes ven desde el comienzo del curso, comienza así, ¿no? Primero el fenómeno epidemiológico, que hay que describirlo por las tasas y luego recién busco la asociación de los factores. Ustedes de arranque para describir quieren poner ya los factores en sí, o sea, todo. Por eso se habla de prevalencia e incidencia. Ya cuando busco la asociación, tengo que separar en expuesto y no expuesto, pero eso es para la segunda parte. Y la tercera ya es para la intervención. Entonces, tiene que haber un orden igualmente acá. Pero bueno, ustedes revisen su primera parte y tienen que saberla ya, como digo, bien aprendida para que puedan tener ya en esta parte identificar el estudio y usar todo lo que han aprendido en la primera parte. Si no, la cosa va a ser más difícil. Bueno, ¿no hay más preguntas? Ya, si no hay más preguntas, entonces me registran su última asistencia y listo. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias.